Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros y con este su programa de Mundo Cristiano. Que les habla de su amigo y hermano Arturo Peguero, que estará compartiendo con todos ustedes en el día de hoy, lunes, con nuestro hermano Carlos. Como cada lunes, compartiendo contigo, Arturo, y con toda nuestra audiencia que está allá en su casita y que nos sigue por YouTube. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Carlos, hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué somos hijos de Dios? Ese es el tema que tenemos para el día de hoy, hijos de Dios, ¿para qué? Ustedes saben que ya nosotros iniciamos en este mes de junio el ser hechos hijos de Dios, el propósito de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en el día de hoy, el tema que estaremos hablando es hijos de Dios, ¿para qué? Ese es lo que vamos a estar, de verdad, buscando y demostrando cuál es la razón de que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, como lo dice el libro el Evangelio de Marcos, no, Juan, que es un evangelio prácticamente exclusivo y en un 90% teológico, porque lo que dice Juan no lo dicen los otros evangelios, porque altamente teológico, y ahí en el capítulo 1, el versículo 12 específicamente, ahí establece que nosotros, la razón que nosotros somos hechos hijos de Dios por cuando creemos en el Hijo por medio de la fe. Así entonces es. Somos hechos hijos. Entonces, ¿para qué? Vamos a ver y establecer, tocarlo en los próximos instantes. Pero antes queremos decirle que nuestro programa Mundo Cristiano es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la Espaillán número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Tenemos culto los días domingos a partir de las 9 de la mañana y luego eso de las 11 de la mañana iniciamos con nuestro culto de acción de gracias. Los días martes, verdades bíblicas, y los días jueves a partir de las 7 de la noche tenemos culto, y los días sábados 6:30 de la tarde, 6:30 de la tarde, nosotros tenemos culto los jóvenes. Los jóvenes tienen culto a partir de las 6:30 de la tarde, dirigido por los jóvenes y adolescentes, pero para toda la iglesia. Así que ya ustedes saben, esas son las informaciones que tenemos con relación a lo que tiene que ver con lo que es la vida de la iglesia. Así que ya ustedes saben, hermanos, son informaciones que nosotros tenemos. Y también, bueno, estuve recibiendo información que mañana comienzan las inscripciones del CDL aquí en la iglesia local, Espaillá 86. Usted que está interesado, ¿verdad? Puede dirigirse a la Espaillá número 86 en el horario, ¿verdad? Ya establecido, 6 de la tarde, usted puede comenzar. Y bueno, usted quiere participar, aumentar sus conocimientos, puede hacerlo en unas 5 materias que se estarán impartiendo. Dentro de ella está Biblia, está liderazgo y otras más. Así que ya ustedes saben, hermanos. Es un compromiso de cada creyente que ya ha sido transformado, es seguir creciendo en el conocimiento. En el conocimiento que es por el mismo que nosotros somos transformados. Así es. Entonces nosotros vamos inmediatamente a iniciar con el tema que nosotros tenemos para el día de hoy. Hijos de Dios, ¿para qué? Entonces, Carlos Ávila, nosotros, como estuvimos hablando el mes pasado con relación a que necesariamente, el planteamiento que Jesús le hace a Nicodemo, que necesariamente que para nosotros poder ver, o para el individuo poder ver el reino de Dios, necesariamente tenía que nacer de nuevo. Y entonces ya luego de que somos nacidos, ahora, ¿cuál es la razón para que yo fui nacido? Y entonces, si me voy al libro de Juan, en el capítulo 17, en esa oración de Jesús por nosotros, oiga, Jesús está orando por nosotros, por los que habían de venir. Él, una de las peticiones que hace Jesús a su Padre es que no te pido que lo saque del mundo, sino que lo guarde del mal. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios nos hace su Hijo? ¿Para qué nos hace su Hijo? ¿Por qué ¿Qué espera de nosotros? Entonces, siendo su Hijo? Todos esos planteamientos necesariamente nosotros tenemos que hablarlo y de qué manera. Entonces, tenemos que irnos siempre a Génesis. Así es, en el inicio. Siempre tenemos que pasó allí. Nosotros, recuerden que 1:27 dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así es. Pero ¿qué sucede? Que cuando viene en el capítulo 3, el hombre peca. Entonces, ¿qué pasa? Que esa imagen de Dios en el hombre, óigame bien,
no es la imagen de Dios en sí misma que fue dañada, porque no puede ser dañada. La imagen de Dios en el hombre se vio afectada. Es dañada, es distorsionada, no por la imagen en sí, porque fue afectada en sí misma, sino por el daño causado en el hombre, esa disposición que causa el pecado de ir de continuo al mal, como lo establece el mismo libro de Génesis, así es. en el capítulo 5, versículo 6, que dice que el hombre iba de continuo solamente al mal, por esa disposición. Entonces, al estar dañada esa imagen de Dios en el hombre, hay que hacer algo. Entonces Dios, en su misericordia, en el versículo 15, llamado protoevangelio, el primer evangelio, ahí en Génesis 3:15, ahí promete ese Salvador que iba a venir con el propósito exclusivo de, ¿verdad?, restaurar esa imagen dañada en cada uno de nosotros. Para un propósito. Y sabes que tú decías en Génesis de que se dañó esa imagen. Y es importante en el hombre, exactamente, que lo que debíamos ser, el propósito del ser humano. Entonces, ¿dónde viene entonces rehacer o resarcir eso que pasó? Es cuando entonces nacemos de nuevo. Exacto. Pero entonces inmediatamente nacemos de nuevo, entonces retomamos un rol fundamental en la vida del ser humano, que es mostrar la gloria de Dios, cosa que el pecado no nos permite. Por nuestra propia porque el pecado hace de nosotros, quita de protagonista a Dios y comienza el ser humano, el corazón, el yo. Entonces inmediatamente el primer paso es yo reconocer que ya no soy yo, sino que es Dios. Entonces, ¿para qué? Para representar la gloria de otro, es decir, fuera de mí, entonces inicia todo ese sacrificio. Exactamente. Tenemos acá Romanos, nuestra cita base, Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Así es. Entonces, ahí vemos inmediatamente. Identificamos, Carlos, ahí este texto nos deja ver que Dios tiene un propósito. Así es. Pero también nos deja ver que Dios tiene un instrumento a través del cual Él va a lograr dicho propósito. Entonces, al dejarnos ver todo esto, lo primero que debemos es analizar, Ávila, es que cómo yo me doy cuenta o cómo yo sé que soy hijo de Dios. De hecho, el mismo apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 13, el versículo 5, él dice que examinaos para ver si estáis en la fe. O sea, es una introspección que yo debo hacer para yo ver. ¿Qué me motiva? ¿Qué me motiva? ¿Qué me motiva a hacer lo que hago? Y el versículo inicia tipo retórica, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, es decir, que el principal es amar a Dios. Y sabemos que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Entonces sigue detallando todo el contexto después del primer paso, que es amar a Dios. Entonces el primero para nosotros darnos cuenta si somos nacidos de nuevo es ¿qué me motiva a mí a lo que estoy haciendo ahora? Si no es el amor a Dios, entonces no has nacido de nuevo. Ahí donde está. Y entonces esa es una de las razones por la cual nosotros le estamos haciendo el planteamiento, luego de que ya yo me doy cuenta. Entonces, y también otra razón, tú diste una, pero el mismo libro de Romanos, el versículo 14, si tú te vas un poquito arriba del libro de Romanos, te da ahí también una de las evidencias de que somos hijos, que dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así es. Entonces, una de las razones que tú mencionaste, el amor, pero ya estamos en las evidencias. Ahora, otra evidencia es que somos guiados por el Espíritu de Dios. Y cuando aquí la guianza que el apóstol Pablo habla, Carlos, no se está refiriendo a la guianza como de
qué carro comprar, o qué casa comprar, o con quién me casaré, ciertamente debemos nosotros conocer o vamos a decir buscar la sabiduría de Dios para tomar decisiones sabias con relación a esto. Pero Así aquí Pablo no se está refiriendo a esto, sino se está refiriendo a lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, que nos hace ver más claramente el pecado que en nosotros, y de manera nosotros intencional hacer guerra contra el pecado que mora, porque ahora tú, ejemplo, el Espíritu... Tú sí conoces. Exactamente. Tú vives como la alimentación, Arturo. Tú no sabías que eso hacía daño y lo comías sin ningún problema, tenías diarrea, todo tipo de problemas estomacales y no sabías qué era lo que pasaba, pero luego ya entiendes que eso, entonces ya tú comienzas a pelear contra eso, pero es una disciplina porque te encanta comer esa comida chatarra. Exactamente. Entonces eso es lo que hace Dios, nos trae el conocimiento, nos capacita y eso es lo que hace el Espíritu Santo, decirnos constantemente, Carlos, deja de comer eso. Entonces esa lucha de Carlos, de Arturo, en diferentes áreas, es la que identifica de que somos hijos. Así es. Entonces yo cada día voy a estar luchando y de manera intencional para amortizar ese pecado que me atrae, pero que también yo debo odiar. Es algo extraño. ¿Tú sabes? Un pecado que no se va. Y que incluso el mismo pecado, vamos a decir, la carnalidad dentro de ti es la que te lleva a ti a reconocer que hay una lucha. Exacto. Si no hay lucha, entonces entiendes que no ha sido transformado. Yo tengo aquí Juan 15:16, que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los he elegido a vosotros y os he puesto para que llevéis para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, eso daré. Así es. El fruto del Espíritu es indispensable, es el resultado de haber sido transformado. Exactamente, y entonces, y de hecho, o sea, de paso, si tú te vas a la misma, vamos a decir, el contraste que le hace el apóstol Pablo, ahora que tú hablas del fruto del Espíritu con las obras de la carne, fíjate que una de las obras de la carne, ejemplo, es vamos a decir, violencia, pero ahí el fruto del Espíritu es mansedumbre. Entonces, por medio del fruto del Espíritu, tú tienes que darle muerte ¿a qué? A la ira. ¿Cuál es la paciencia? Que le da muerte ¿a qué? Sí. A la ira. Sí. Entonces, si tú te vas y tú comienzas a hacer el contraste, bueno, te dice dominio propio, entonces la paz con el miedo. Exactamente. Entonces, eso es lo que va ahí, entonces, porque es una lucha constante. Entonces, ahí es donde nosotros podemos identificar esas, vamos a decir, la evidencia de que somos hijos. Ya siendo nosotros, conociendo que somos hijos, ahora, ok, ya yo soy hijo, conozco que soy ahora. ¿Qué me toca? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque si yo soy hijo en este mundo controlado, como dice, por Satanás, porque es el Dios de tu... ¿Cuál es mi función? Ahora seré yo un carrito chocón. Ese es mi trabajo ahora. ¿Qué yo hago ahora? Entonces, el libro de Romanos 8:29 nos da esa razón, que el propósito primario es tallar esa imagen de Cristo en nosotros. Y usa todo lo que tiene que ver lo que sucede en el creyente para formar esa imagen, Carlos, en el individuo. Y me encanta que tú usaste la palabra tallar, porque tiene una distancia, es un proceso, es un camino. Y así mismo es tallar, es que esa imagen va a ser construida a medida que yo voy caminando y que el Espíritu Santo va usando la palabra de Dios para transformar mi vida. Que entonces debe decir que tiene un principio y un final. Entonces, por ende, no existe el decir, no es muy cristiano, no, todos somos hijos de Dios. Lo que pasa es que estamos siendo tallados para llegar entonces a ese entendimiento pleno. Cuando tú dices todos somos hijos de Dios, estás refiriéndote lo que hemos creído. Texto de Romanos 8, porque hay una, vamos a decir, sabemos que conforme a lo que aman a Dios. Ahí es donde está. Eso sí que aman a Dios. Exactamente. Entonces, en ese contexto que Carlos está hablando, porque fácilmente dice que Dios ama a todas las personas cuando, o sea, te dice, no, que todos somos hijos de Dios. Esa es la idea que se quiere vender en muchas. Aquí en Efesios 4:13 la recomendación que nos hace Pablo, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento pleno
del Hijo de Dios y a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es. Ese es nuestro propósito. Así es. Usted, ser idéntico a Jesús. así es. Y usted quizás, ¿y qué yo soy? Entonces, no, usted es una criatura de Dios. Usted fue creado por Dios porque Dios fue que creó el ser humano. No es Dios, el ser humano es una criatura de Dios, pero que esa criatura tiene una condición y es que está siendo dominada y reina en ella el pecado. Y lo que vino a Cristo a hacer en nosotros es que ese reinado del pecado en mi vida ahora no necesariamente yo tengo que obedecer lo que Él dice, sino que yo tengo ahora la capacidad de no obedecer a esos impulsos o a esos hábitos que pudieran querer, y esos hábitos son iluminados y son cada vez más, yo veo más claro y más consciente estoy de mi pecado. Entonces ahí yo tengo esa posibilidad, Carlos, de intencionalmente darle muerte. Y si nosotros seguimos leyendo, ejemplo, el versículo 15 que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea que vemos allí lo que nos está hablando bien claro, y también nos dice el mismo texto, Carlos, que nosotros, el versículo 13, que está dando, el 14 es la respuesta del versículo 13, y el 13 oye lo que dice, porque si vivís conforme a la carne, o sea, si tú vives conforme a la carne, a todo lo que este mundo, todo lo que te presenta, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, que por medio del Espíritu, ¿qué yo tengo que hacer? Comenzar a vivir. Hacer morir las obras de la carne, porque si no, las obras de la carne me van a matar a mí. Así es. Y Pablo dice en una de sus cartas, que dice, si esas cosas no están en mí, si yo no puedo reflejar, entonces es en vano todo lo que hemos hecho. Es decir, si mi caminar, exactamente, habéis creído en vano. Porque es importante, y aquí que estamos hablando con personas creyentes y también personas con no creyentes, lo que estamos hablando es de un compromiso, una responsabilidad, de un propósito divino, que nosotros no decidimos cómo nos vamos a comportar. No es un premio, no es un regalo que Dios viene, sí, es por gracia, pero esa gracia tiene un resultado que debe de ser expresado. Claro. Eso es cuando dices que sí, Carlos, yo me tomé la medicina que me regalaste, se supone que debes estar sano, porque si tomaste la medicina, entonces ya no debe de haber problema en tu vida. Entonces, ¿qué les ha dicho? Que si ya tú fuiste transformado, si eres una nueva criatura, entonces reflejar a Dios ya no es una obligación, es el resultado de comenzar a actuar por vía del Espíritu correctamente. Así es. Oye lo que te dice ahí, respondiéndote a ti desde el punto de vista aquí, de como dice Efesios, el versículo 10, que mayormente siempre leemos el 8 y el 9, sí, y el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Me encanta, creados en Cristo Jesús. Sí, porque en Cristo, en no Cristo. Es nosotros mismos. No, y de hecho, somos coherederos, no es porque en sí, de Dios, somos herederos no por nosotros mismos, sino porque estamos unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo. Exactamente. Que nos habita. Usted está de manera satelitalmente conectado a Cristo. Todo lo que hoy somos y todo lo que podemos declarar es porque estamos conectados a Cristo. Nosotros seguimos con una humanidad caída, y por medio de Cristo, es solamente en Cristo es que nosotros tenemos todo eso de lo que estamos hablando, claro, nosotros, que es esa hechura y esa imagen de Jesús. Claro, Ávila, recuerda que Pablo dijo este cuerpo de muerte, refiriéndose a su cuerpo humano, este cuerpo de muerte que está junto con él. ¿Qué haré yo, miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Si te concentras en ti, en el cuerpo, en lo que tienes ahora, no vas a ver el milagro de salvación, no vas a ver el milagro de la gracia, porque es por Cristo, en Cristo, que nosotros tenemos todos esos beneficios que estamos hablando. Exactamente. Entonces ya vimos ¿y cuál es la razón? La razón para la cual nosotros somos hechos hijos de Dios, estamos aquí, es con el propósito de proyectar y Cristo y Dios restaurar esa imagen que fue dañada
allá fue dañada, el restaurarla de una manera, como dijimos, de manera paulatina, de manera progresiva, tallando. Y usted sabe que usted ha visto a alguien cuando está tallando una escultura, no es un asunto que es como te tiene con un cincel, si es a nivel, y hay cosas que van a doler, hay cosas que te van, y todo lo que acontece. Y cada quien va a tener diferentes debilidades que va a tener que trabajar. Entonces, ese talle que va a hacer, hay momentos va a haber dolor, hay momentos, o sea que todo lo que es, por eso dice que todas las cosas cooperan a bien, a los que aman a Dios, a los que fueron conforme a su propósito llamado, o sea, y ahí donde está, que todo eso Dios lo usa con el fin, el propósito de crear la imagen de Cristo en cada uno de nosotros, que nosotros proyectemos esa imagen. Tu misión y la mía, aunque tenemos otros compromisos de predicar el evangelio, de ser buenos padres, todas esas cosas, todo eso es el resultado de ser transformados. Dios nos llamó a ser hijos de Él y parecernos a Él. Ese es el resultado. De aquí hasta que ya seamos varones perfectos, tenemos un camino largo que no debemos de tener, ¿no? De este lado de la eternidad no es posible. No es posible. De este lado de la eternidad, si usted está pensando, no, de este lado de la eternidad, pero sí el proceso de transformación, el proceso de crear la imagen o formar la imagen. De ir mordiendo. Exactamente, ya inició, pero va a ser culminado del otro lado de la eternidad. Y dice la Biblia que nos va a dar un cuerpo glorificado, que sin un vestigio de pecado. No vamos a querer eso nunca más. Y entonces ahí sí vamos a ser igual, tal cual, o semejante a Cristo, como nuestro hermano, como lo establece la palabra del Señor. Así es. Entonces, Ávila, tenemos unos minutitos para hablarle esa persona que se encuentra en el estatus de criatura de Dios, no hijo de Dios. ¿Qué puede hacer para lograr? Bueno, la única posición que se encuentra es la posición del carcelero de Filipo. Acercarse a Cristo. Incluso la Biblia le menciona a ellos como hijos de desobediencia, es decir, anden en desobediencia con espalda a Dios, es decir, que por sus propios medios, ya por estar ahí, ya estás en contra de Dios, porque puedes decir, pero yo no le he hecho nada a Dios, yo estoy bien, yo estoy haciendo, no, es que tú eres enemigo de Dios. Ciertamente, de hecho, dice que él, hasta que él ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, esos enemigos que habla ahí, se está refiriendo a usted que no le conoce, y es de una manera que te va a conquistar, no para hacerte mal, sino para hacerte bien. Él tiene sus reglas, su mecanismo, y ha plasmado todo un plan de salvación para ti. Y es momento de acercarte a ese plan. Y cuando cuando el carcelero de Filipo le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él le respondió, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué puede hacer el creyente el no creyente en este momento que se encuentra en ese estatus de criatura, no hijo de Dios? Bueno, es suplicar misericordia, que le ayude. Ayúdame a creer, ayuda a mi fe. ¿Tú te acuerdas de ese soldado? Esa oración, sí. Ayuda a mi incredulidad. Porque le suplicó. Ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Yo quiero sentir eso, creer eso. Exactamente. Por eso es tan importante la imagen de nosotros en la sociedad. A veces cuando decimos que impacte, porque es que pensamos que el evangelio es estas cuatro paredes y eso es parte del ámbito y de la comunidad cristiana, pero es que nuestra vida es para reflejar al mundo, para reflejar a aquel que está ya en cada área de nuestra vida, que somos transformados, que somos hijos de Él. Nuestro servicio, lo que hacemos, nuestras habilidades, nuestro propósito es para el mundo. No podemos alejar el mundo de nuestras vidas. Así es, y cuando Carlos está hablando del mundo, se está refiriendo al planeta Tierra. Al planeta. No al sistema. No al sistema de maldad, porque hay que aclararlo. Pero dice la palabra del Señor, que no ames al mundo ni las cosas que no está hablando a lo que es el planeta, a lo que es el cosmos. Entonces, en ese sentido, usted, amigo que no conoce al Señor, queremos recomendarle a Cristo como único y suficiente Salvador. No vamos a hablar de los privilegios de ser hecho hijo de Dios, Carlos, porque vamos a tener que dar, porque se nos va a acabar el tiempo. Pero hay privilegios, porque nada más hablamos, ¿verdad?, de las cualidades, de las evidencias, pero los privilegios de ser hecho hijo de Dios, yo creo que pudiéramos hacerlo para otra ocasión, pero solamente tocamos esta parte. Y usted, amigo que no conoce del Señor, solamente le decimos y le recomendamos que busque a Cristo como único y suficiente Salvador, que en esta condición que te encuentres, en este estatus, óyeme, en este estatus, si te mueres, lamentablemente despertará en condenación eterna. Y no queremos eso. Acepta a Cristo como único y suficiente Salvador. Dios bendiga, Dios le guarde.